9. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Presentación. En Lima todo es dinero, si no tienes dinero vives encerrado en tu casa, te puedes morir solito, nadie te auxilia. Pude regresar a mi comunidad porque, viví las costumbres desde pequeño, cuando lo haces desde niño ya no te olvidas nunca. Don Víctor Yanama, Comunidad Campesina de Huarcaya, provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho. Uno de los hechos más significativos del siglo XX es el vertiginoso crecimiento de la población mundial. De 1.650 millones en 1900, cruzó el umbral de los 6.000 millones antes de terminar el siglo. Para apreciar la magnitud de esta casi cuadruplicación vale la pena notar que en 1800, la población mundial casi alcanzaba los 1.000 millones, de modo que en el siglo siguiente ni siquiera se duplicó. La advertencia de Thomas Malthus a fines del siglo XVIII se ha cumplido con creces recién en este último siglo, especialmente en las últimas 5 décadas, la población mundial ha crecido exponencialmente y ha planteado el problema del crecimiento de la producción agrícola para proporcionar alimentos a esa población incrementada. Esta cuestión ha visitado las peores pesadillas de quienes se han preocupado por el futuro de la humanidad. En este último medio siglo, las investigaciones en prospectiva han cobrado una particular notoriedad por la urgencia que va adquiriendo la crisis ecológica. La sostenibilidad se va convirtiendo en tema de agenda de las conferencias internacionales y va escalando rápidamente en las prioridades de las conciencias más lúcidas del planeta. Pero, detrás de estas cifras globales está otro hecho asociado, quizás de mayor consecuencia, porque sus implicancias no tienen todavía la visibilidad de las del otro. En efecto, ahora es claro para todos el agotamiento de los recursos naturales no renovables, o la rápida conversión de los renovables en no renovables por su explotación indiscriminada, así como la producción de desechos de todo tipo, originados en los procesos asociados con el Proyecto Global del Desarrollo, iniciado luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y 10. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Exacerbado ahora por la globalización en curso. Pero, el siglo XX fue también el de la explosión urbana. En efecto, la proporción de la población que habitaba en los centros urbanos en 1900 se estima en 13%. Incluso, en 1950 la proporción estimada de población urbana era de 29%. Hoy, debe haberse superado ya el umbral del 50% de población urbana en el mundo, de modo que una proporción mayor de gente vive en ciudades que nunca antes. El proceso tiene en los países eufemísticamente denominados en desarrollo, un ímpetu monstruoso. América Latina fue pionera y empezó un intenso proceso de urbanización en la década de los 50 que ha dado lugar a conurbaciones en casi todos los países de la región. El Perú no se ha eximido y aquí ahora el proceso involucra no solo a la capital, Lima, sino también a las capitales de departamento. Polos de atracción de migrantes de todas las regiones del país. Hoy la población rural en el Perú es minoritaria, un poco más del 30%. Estamos por debajo del promedio mundial. El proceso se ha extendido a Asia y África y parece indetenible. Lo que no se está haciendo suficientemente visible es la mutación cultural que exige el desarrollo y su secuela, la globalización como portadores del progreso material para todos es un espejismo monocultural. Más que nunca, desarrollo es modernización a la occidental, es decir, la imposición de una cultura, de un modo de vida pretendidamente universal. Nuestra referencia a este fenómeno es imprescindible como marco de este volumen si creemos llegado el momento de preguntarnos nuevamente, ¿cuál es la promesa de la vida peruana en la feliz frase de Basadre?
¿Qué es la vida buena? El Alin Kausei Quechua, el Suma Jacaña. Aymara, aquí y ahora. Si para nosotros la vida buena no es el innegociable e insostenible modo de vida urbano norteamericano, todos los esfuerzos por vivir la globalización, como la entienden nuestros gobernantes de turno, deberíamos considerarlos vanos y tendríamos que considerar atendibles las razones de don Víctor Yanama, un cabal ejemplo de lo que en la comunidad de Huarcaya denominan comunero completo porque ha cumplido todos los cargos tradicionales y ha criado autoridades entre los comuneros más jóvenes. Don Víctor ha tenido éxito en Lima, donde vivió por 15 años. Allí era muy requerido como jardinero por su mano criadora de plantas. Varios de sus hijos viven en Lima, pero él prefirió volver a su comunidad y allí se le encuentra siempre dispuesto a brindar su sabiduría y criar a todos los que nos acercamos a él. Los ensayos que se presentan en este libro son contribuciones de miembros de los núcleos de afirmación cultural andina, NACA, y las redes de docentes rurales que participan en el proyecto Niñez y Biodiversidad. 11. PRATEC. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Presentan las reflexiones sobre la incorporación del saber local en el currículo y los alcances de basar esa incorporación en el calendario agrofestivo de la comunidad. Lo que aquí se muestra, creemos, va más allá de los aspectos teóricos y metodológicos de la elaboración del calendario y su utilización como orientador de los docentes para crear una relación más amable de la escuela con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. Está incluso más allá de la cuestión teórica de la relación entre el saber local y los fundamentos epistemológicos de la educación rural. Cuestiona las bases mismas de las propuestas de reforma y revela el sesgo monocultural y urbano del sistema educativo. Nos obliga a plantear una pregunta de fondo: ¿para qué la educación rural si no va a seguir preparando, como en el primer pacto educativo, fuerza de trabajo barata para impulsar el proceso de industrialización para sustituir importaciones? Esta promesa no se ha cumplido y ha perdido ya credibilidad. ¿O va ahora a responder a la demanda que hacen las comunidades andino-amazónicas de Lizca y Yachay, en quechua, o paya yatiwi, en aymara, de cultivar los dos saberes? Más allá de la incorporación de la propia lengua, ¿cómo busca hacer la educación bilingüe intercultural? EBI, la demanda de los padres de familia rurales es radical, exige el respeto por el modo de vida rural no como una vida de carencias, ignorancia y pobreza que hay que eliminar, sino como una legítima manera de estar en el mundo, en armonía con la naturaleza, con la Pachamama, que es nuestra madre y a la que pertenecemos. Esta demanda exige considerar equivalentes la vida rural y la vida urbana sin exclusiones. Solo así se hace claro el pedido de un aprendizaje de la lectoescritura y de las ciencias a la par que la transmisión intergeneracional de saberes que permite ser canchis oficio, 7 oficios. No solo hace posible pasar la vida en el campo, sino es también, en forma más amplia, la contribución comunera a la diversidad cultural, la equivalencia de las culturas y el respeto por la diversidad de formas de estar en el mundo. Afrontar la crisis ecológica requiere no solo el desarrollo de tecnologías limpias, no contaminantes, sino fundamentalmente recuperar una relación de cariño y respeto por el mundo que somos. Requiere que cultivemos la vida en comunidad. Para ello es preciso mantener y regenerar los ámbitos de comunidad que los sustentan y hacen posible. No se reduce esta demanda entonces a la educación rural. Tiene que ampliarse al conjunto del sistema educativo. Quienes vivimos en las ciudades requerimos desaprender las conductas y prácticas que nos llevan a contribuir a la crisis ecológica, y si nos preguntamos dónde podemos hacerlo y con quiénes, los ensayos en este volumen nos muestran que tenemos la fortuna de compartir esta tierra nuestra con culturas ancestrales
hoy menospreciadas, que nos ofrecen el vigor de formas armoniosas de 12. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Convivir y de relacionarnos con el mundo que somos. La afirmación andina de la diversidad cultural nos incluye y nos compromete a todos. El tema del libro remite a otra cuestión no menos fundamental, la diferencia radical entre la cosmología occidental y la cosmovisión andina, expresada aquí en el contraste abismal entre sus concepciones del tiempo y del espacio, que tiene tantas consecuencias en el campo educativo y, en general, en las políticas estatales respecto a las poblaciones rurales. Los ensayos aquí incluidos dan evidencia de la sofisticación que despliega cotidianamente la concepción del tiempo cíclico. No es una visión atrasada u obsoleta, porque constituye la experiencia humana mayoritaria de lo que denominamos tiempo. Ciertamente, en la vida moderna se considera que esta visión cíclica no tiene lugar. De hecho, una fábrica o las operaciones de la bolsa dependen crucialmente de la concepción lineal del tiempo. Pero, si tenemos en cuenta los limitados espacios de la experiencia humana en los que tiene pertinencia, deberíamos por lo menos considerarla solo una manera de vivir el tiempo. Para nosotros, tanta diferencia no debería indicar la necesidad de excluir a una de las dos concepciones y adoptar a la otra como la verdadera o la más adecuada. En efecto, la radical diferencia entre ambas es prueba de que una persona capaz de vivirlas genuinamente, no es un potencial paciente psiquiátrico que muestra síntomas de esquizofrenia, sino alguien que puede convivir con otros en el mundo de hoy. En nuestra opinión, no es relativismo cultural afirmar que la vivencia del tiempo lineal y la vivencia del tiempo cíclico son equivalentes. Lo único que nos demanda es la flexibilidad para experienciar ambas en forma auténtica. Es una capacidad básica para vivir la diversidad cultural. Nuestra expectativa actual es que, comprendiendo estas diferencias, escuelas y docentes rurales amables ayuden a los que deseen seguir los pasos de Don Víctor a formarse para pasar la vida en la crianza y al amparo de comunidades sanas y hospitalarias. Agradecemos al Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo, BMZ, y a TDH Alemania por su sostenido apoyo a los esfuerzos de las comunidades andino-amazónicas por encontrar una vía culturalmente sensible de lograr el bienestar. Jorge Isizagua. Pratec. Lima, noviembre 2006. 13. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. 14. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. 15. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. A tiempo comunero y calendario agrofestivo. 1 Cururay y Cavacuy. La vida, en un momento es saber ovillarse y en otro saber ser madeja. Pelayo Carrillo Medina. Primitivo Jaulis Cancho. Marcelo Núñez. Machaca. APU Ayacucho. 1 Muyuy, tejido de vida. La cachua, danza altamente ritual en las comunidades andinas, nos va a sumergir en el entendimiento del Muyuy. Durante el Yarca Aspi, limpieza de acequias de agua de riego, de las comunidades de Huarcaya y Auquilla, la cachua es una danza en la que los humanos son agua. Las jóvenes mujeres de los ayllus empiezan la cachua después que los comuneros han cumplido con la faena de limpieza del canal y cuando el gozo está a plenitud. Las jóvenes cantan como agua y comienzan a formar la pirgua alrededor de un cala. Cura, o gobierno, autoridades carismáticas del Yarca Aspi. Agarrados de las manos se enrollan como el ovillo de la lana. Es un momento altamente cósmico porque el enrollamiento de las jóvenes tiene que ser rítmico, armonioso, sin soltarse las manos. Si la pirgua fuese chaco, no armoniosa. O si se sueltan las manos, es seguro que durante el año van a haber problemas en la armonía comunal y en los canales de agua. Después de la pirgua se inicia el desenrollado, este también es armonioso y sin
Soltarse las manos, luego bajan corriendo y cantando por el borde del canal. Hasta otro lugar especial donde realizan nuevamente la pirgua. En esta danza, los humanos descienden ritualmente por el borde del canal como Mamayaku. Madre agua. El camino del agua, así como la vida de los humanos, de la naturaleza y de las deidades, llega a lugares donde se hace cocha, se empoza. En este momento el agua da vueltas. Pero también transita por lugares fáciles. Planos, sin dificultades, donde pasa corriendo. La cachua, en términos de los ancianos de Huarcaya, es saber cururarse. Enrollarse, y cavarse, hacerse madeja, para criar la vida cotidianamente. Para ellos no existe tiempo ni espacio, porque son siempre Kurui y Kawuen. El tejido de la vida. El tejido de vida se refiere a la vida del Pachao. Microcosmos, por ello el mundo es Purinchiku o caminante que se recrea. 16. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Cada año, en cada momento telúrico. En este avance de la vida, los humanos gozan en un momento conteniendo en su cuerpo las ánimas de su pacha local y en otro, gozan como espíritu. Para algunos comuneros, los momentos telúricos están determinados por ciclos de cada 7 días, 7 semanas. 7 años, fechas donde siempre se presentan sequías y hambres. Pero el ovillarse y ser madeja, tiene sus capicnin, modos de agarrar, de unir, de eslabonar. Para que el muyui sea armonioso y armonizador, el capicnin es vital, porque además de agarrar es el que le da gusto, alegría, y colorido al emparejamiento, a la unión, al eslabonamiento. El capicnin no es soldadura, sino que tiene la sensualidad de agarrar y soltar. El capicnin no es un eje, no es un ser divino, no es un soplo de vida, sino es la manera o el modo como los jóvenes se agarran de la mano al momento de iniciar la pirgua. No es un simple tomarse de las manos, sino que tiene sus sentidos que facilitan el enrollado y desenrollado al formar la pirgua. También, el capicnin son las canciones, las vestimentas, el momento oportuno de iniciar la cachua. En suma, es cumplir con todas las costumbres. Capicnin también son los momentos telúricos del mundo andino, que son los meses de febrero y de agosto. En Huarcaya estos meses son carnavales. Semana Santa, Herranzas, Yarca Aspi. La intensidad del gozo de estas fiestas determina que el niño carnavales, el Teita Dios, los señores Huamaniso, la Mama Yaku, vuelvan a la comunidad alegres, tristes, o molestos. La pirgua es criar la vida, por ello contiene ritualmente a las Mama Kausai. Lamentablemente siempre se habla de la pirgua como de círculo. Pero la pirgua no se cierra, no es un círculo, no tiene fin. En el caso de la danza, la última joven tiene una de las manos libres para continuar con el kururai. Es curioso que en estas comunidades, de acuerdo a las primeras indagaciones, no existan símbolos andinos que indiquen el círculo, ni siquiera en sus tejidos. Otro momento donde se goza de la cachua es en la trilla. En las comunidades de Chaque e Ingenio Pacre la danza la realizan solo varones, a diferencia del Yarca Aspi y de Huarcaya en el que danzan solo mujeres. Estos varones bailan alrededor del montón del trigo, cebada, haba, o arveja de dos maneras, en algunos casos tratando de formar un círculo, y en otros momentos en forma lineal. Lo particular en esta danza es que no se agarran de la mano, sino bailan uno detrás de otro. Como dicen los ancianos y ancianas, este es el sentido de la danza, y no aquel que promueven las instituciones educativas, donde cuidan más la coreografía para ganar un concurso antes que la danza sirva para criar y tejer la vida. 17. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. 2 Kai. Uku. Kanan. Kawa, momentos de crianza. Estas palabras son las más usadas para indicar espacios, Kai Pacha, Uku Pacha y Kanan Pacha.
También indican límites o bordes, uku, adentro, y kawa, afuera. Uku y kawa, para los comuneros es parte de lo mismo, es uno solo, no son explicaciones racionales. Usan estas expresiones para indicar las delimitaciones o límites de un determinado espacio. Vamos a mostrar nuestro aprendizaje con un ejemplo en la siembra del maíz. El arade al guiar la yunta de toros les dice, uku, uku, adentro, adentro. También les dice kawa kawa, afuera afuera. La pregunta es, ¿cuál es el referente para saber o determinar el uku y cuál el kawa dentro de la chacra? Aparentemente es la línea que separa el terreno ya sembrado del no sembrado. Desde el entendimiento racional parecería lógica esta explicación. Sin embargo, en la cosmovisión andina no interesa la línea que separa, sino más bien es de acuerdo al avance de la crianza que un determinado punto, lugar, espacio, etc., puede estar en kawa, y en otro momento estará contenido en el uku. Otro caso ejemplificador es el para-uku y chirao-uku, el tiempo de lluvias y el tiempo de secano, que son momentos del transitar del pacha, pero que no separan el clima en dos tiempos. El avance, es una palabra castellana que se usa mucho para medir logros. Resultados. Para los campesinos el avance no es la medida de cuánto se va a lograr. Por ejemplo, la cosecha, y cualquier actividad, no está en función a la voluntad solo de los humanos, sino que tiene que ver mucho con el ánimo. La voluntad en el momento de los humanos, pero también de las deidades y de la naturaleza. Por ejemplo, a las 4 de la mañana el comunero conversa con su esposa para cosechar 2 chacras durante el día, sin embargo a la salida de la casa se encuentran con una mujer, este encuentro es señal de mal agüero. Y todo cambia. En la chacra, al momento del velakui, la mama pacha puede estar alegre como también molesta, y cuando no está de ánimo la mama pacha. Por más empeño que los humanos pongan en la cosecha, el comunero y su esposa no acabarán con las 2 chacras. Lo mismo que ocurriría si quisieran hacer las chacras de encontrarse a la salida de la casa con una mujer. Avance, indica también, el momento, la circunstancia y dónde se encuentra el pacha. Para los ancianos, el paisaje de la comunidad no está separado en uku, chaupi y kanan, como les indican los técnicos a los mismos comuneros para clasificar los pisos ecológicos. Para ellos, el paisaje de una comunidad, de acuerdo a sus virtudes, es solo quechua y sayuca, y ambas crían la vida. 18. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. 3 Chaupi, medio. Momentos rituales. Chaupi es considerado el medio o punto que separa en 2 partes iguales una determinada área y también el tiempo. Los ancianos y ancianas tienen un entendimiento totalmente diferente. Para ellos, Chaupi indica estar en un momento en el medio del avance de cualquier actividad, por lo que es un momento sagrado, ritual, donde necesariamente se tiene que descansar. Es el momento del sama, del akupai, del animarse, de conversar con las deidades y la naturaleza para hacer correctivos o continuar con mayor alegría y voluntad. Cuando se llega al Chaupi, las autoridades carismáticas, en muchas actividades colectivas obligan al descanso hasta con el látigo. En este momento, por ejemplo, en el Huasiquispii, los masas brindan coca, trago, cigarro y en son de broma. Sugieren correctivos cuando el trabajo no satisface. Cuando el planeta llega al Chaupi en su caminar, igualmente se producen momentos especiales. El día está compuesto por el tuta, noche, y punchau, día. El Chaupi punchau, mediodía, y el Chaupi tuta, medianoche, son momentos especiales donde, por ejemplo, los apes o amanis, se sirven, comen o se hacen los pagos. Por eso los maestros procuran terminar la mesa al medio día y a la medianoche. Pero también el Chaupi tuta es mala hora, porque a esas horas caminan las malas almas y los malos aires.
El chaupi, como dicen los campesinos, te dice, te avisa qué cosas hacer. Dentro de los avances del quile, mes, luna, también el chaupi quile, medio mes, cae siempre en pampa quile, luna llena. En las comunidades, el caminar del Pacha se inicia desde el Guañu quile, luna muerta, lunación en la que los humanos descansan, evitan realizar cualquier actividad de la vida, en tanto la luna descansa o muere, pero se renueva favoreciendo cambios y florecimientos de la vida del Pacha. Igual sucede durante el Guate. El Chaupi Guate es en junio. Entonces el Teita Inti es anciano y los humanos tienen que ayudarlo mediante rituales. En síntesis, como dicen los comuneros, el Chaupi en periodos largos es pasar de la muerte al nacimiento, del descanso a la regeneración. El Chaupi es el capicnin de continuidad en la crianza. Es un momento en el que se tienen que ver los resultados del avance para condensar la conversación, el cariño y armonizarse con el Pacha y el cosmos. Cuando se llega al Chaupi se recuerda y se pide ayuda a todos. Es traer al momento, poner delante tus difuntos, tus deidades. El Chaupi no es separación, es un momento en el camino. 19. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. 4 Puchxacururay. Tejiendo la vida. El Puchxacururay es un ritual que realizan los Teita embarados o autoridades tradicionales después de haber convivido y cumplido con sus deberes y servicios a la comunidad durante un año. En esta oportunidad, la autoridad mayor, alcalde Vara o Dulce y los regidores se despiden de los Teita alguaciles o niños. Autoridades. En este Raquinacuy, separarse, les regalan lana de ovino y alpaca, para que continúen hilando y cururando la vida. También le regalan el plato, el vaso, la cuchara que utilizaba el alguacil durante los meses de convivencia. Es decir, desde la fiesta de San Ildefonso en enero hasta Semana Santa. La satisfacción de los Teita embarados es la de haber cumplido todos los capicnin del Curu y de la comunidad y del Pacha. Pero además en el ritual, tanto el alcalde Vara como el regidor se sienten orgullosos de ser parte del Curu y que va a iniciar el alguacil, porque él, siempre los va a tener en cuenta. Con respeto. Con este ritual los alcaldes y regidores perennizan la empatía con el alguacil, puesto que durante el año el alguacil ha logrado tener la mano. Incluso el genio de su alcalde o regidor. El Puchxacururay es el ovillamiento de la vida de un guate, es momento de abrigarse, de protegerse, de continuidad. Es el momento de decirse, hasta aquí nos hemos hecho hilo, para continuar juntos en la crianza de la vida, armonizando el Pacha. El tejido, así como la vida no solo se teje de un solo curu y ovillo de lana sino de varios. Cada runa, deidad o naturaleza es un curui. 5 calendarios agrofestivos. Sentimiento y exigencia. Los calendarios agrofestivos son una propuesta, por no decir exigencia, de los cursos de formación del Pratec, para mostrar la vivencia de la comunidad en un determinado cultivo. Este proceso tiene dos modalidades: a. Los que tienen vivencia en la comunidad los realizan solos, con algunas indagaciones a comuneros ancianos o curiosos; b. Los que no tienen vivencia en la comunidad visitan 2 o 3 veces a un comunero y lo entrevistan. El calendario agrofestivo permite mostrar de manera didáctica y ordenada las actividades que realizan los humanos de una comunidad en la crianza de un determinado cultivo. Pero no se muestra la vida de la semilla, o de otro componente del Pacha local. Esto, a nuestro entender, lleva a quedarnos de alguna manera solo en mostrar el cariño de los humanos, y no profundizar en la vida de las semillas. Sin embargo, el calendario se convierte en herramienta para iniciar la sensibilización en espacios citadinos, académicos y de aquellos investigadores o profesionales interesados en conocer la cultura andina. En algunos casos. 20. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela.
facilitando su inserción en la comunidad, pero en otros casos son utilizados por investigadores sin ninguna vivencia para interpretar la dinámica comunal. Se tiene que ver con cuidado su uso como material de enseñanza en instituciones educativas rurales, en tanto la vida comunal es altamente dinámica. Y toda actividad se realiza en su tiempo y momento con conversaciones y empatías directas con todos los elementos del Pacha y en donde los niños y niñas cumplen roles vitales y sagrados. Para los comuneros, todo acontecimiento de la dinámica comunal tiene su propio ciclo. El humano es parte de este ciclo. En nuestras comunidades existen dibujos como las tablas pintadas, donde se muestra a la familia como parte de su Pacha. Su vida la presentan en 3 o 4 segmentos, a sus apes Guamanis, a sus chakras, a sus principales mayordomías o devoción dedicada a un santo o ritual comunal. Una de sus virtudes y lo importante es que todo este Ailu tiene sus aires. Para ellos es importante mostrar su vida dentro del Pacha mayor, antes que ciclos pequeños que no tienen mayor relevancia. Existen símbolos, signos y dibujos en las comunidades que indican la pertenencia y el avance de los humanos, de las deidades o de la naturaleza dentro del Pacha. Así, por ejemplo, las tablas pintadas muestran a la familia con su Pacha. La tabla se muestra de la siguiente manera. En la parte alta de la tabla se muestra a la Piuamani de la familia. Debajo se ven las chakras y animales. Debajo aparece graficada la devoción a un santo. Y diagonal o ritual comunal. Más abajo, se ve dibujada una de las actividades donde destaca el tejedor, el músico, etc. Finalmente aparece la tuna chakra al borde del río Pampas. Lo importante es que todos los personajes mostrados en la tabla son dibujados con su aire. Estos aires sirven para ver el avance del Ailu andino. Es decir, de los humanos, de las deidades, y de la naturaleza en la vida del cosmos. Porque viendo el dibujo los comuneros saben si el Apiuamani ha envejecido. O si se ha vuelto liso o manso. Para ellos es importante mostrar el avance de la vida del Ailu dentro del Pacha mayor para que de acuerdo a ello, los hijos continúen con el avance de la familia, el Ailu dentro del cosmos. Los comuneros valoran la vigencia de los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Porque una determinada actividad, fiesta o ritual se muestra en una lámina. Con los personajes que necesariamente tienen que estar en el evento, y solo con verlos saben cuál es su rol en la crianza del Pacha desde el tiempo de los Incas hasta la fecha. 21. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. La importancia de estos dibujos está en que permiten más que solo una conversación, propician el compromiso y acompañamiento como familia y como parte del Pacha. En el caso de los que no pertenecen a la comunidad, les permite ser parte de la familia y para los que son de la comunidad, les facilita la reinserción a su familia. 22. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. 2. El Pachacútec y la noción del tiempo en el mundo andino. ¿Quién manda al tiempo en la vivencia campesina? José Orlando Arohuil Caguamán. Elizabeth Díaz Amanés. Andahuaylas, mayo 2006. Y Mañachaca y Tiempocunaca Campes. Manañan Ñaupac Tiempocuna. Y Nañachu, Tiempo Parriscan Manjine Mana Alin Tiempocunañam. Chayamachcan. ¿Qué tiempos ya serán estos tiempos? No son como los tiempos de antes. Según el devenir del tiempo, malos tiempos están llegando. Ahora. Elisa Guamán Teipe. Cesewa y Yurpampa. Trataremos de explorar la noción del tiempo según el testimonio de doña Elisa, una comunera quechua quien nos precisa su visión del tiempo en las actuales circunstancias. El causei, vida, está asociado al comportamiento del tiempo. Los pobladores campesinos en Andahuaylas, vivencian al tiempo-espacio como la existencia de varios tiempos, tiempo cuna, que presiden y conducen la vida de todos. La expresión,
¿Qué tiempos ya serán estos tiempos? Encarna la noción de tiempos diferentes entre sí que pueden ser por ejemplo buen y mal tiempo en periodos cortos o prolongados. El buen tiempo conlleva bienestar y el mal tiempo conflictos que lastiman el alincauce o el buen vivir, principio dinamizador del mundo andino. Es preciso denotar que el mal rato o mal tiempo, o el buen tiempo se manifiesta según las circunstancias de la conducta del hombre. Se dice que los tiempos viven y van en pareja, mama y teita. Hay tiempo macho y hembra. El tiempo macho generalmente es iracundo, colérico, furioso, violento, caprichoso como el hombre. Pero el tiempo hembra denota sencillez, pureza, llaneza, delicadeza como la mujer. Ambos se reproducen y viven en común, en forma colectiva buscan el bienestar y son guiados por un pusak. El que lleva, conduce, encamina o mueve. Es así que dentro de esta convivencia, cada tiempo tiene sus nombres. Por eso, hay tiempos de Yanachanakuna, emparejamiento, Maireyuku, regeneración, Tarpuyuku. 23. Pratek. Proyecto andino de tecnologías campesinas. Siembra, Aspi y Kutui, Kutipayuku, Aporque, Pareyuku, lluvia, Chikchi. Granizo, Aiwanku, chaparrones, Mikuyuku, comida, Muchui, hambruna. Tomanauku, tiempo de beber, Tuzuna Takinauku, tiempo de baile, danza. Canto y otros, Kasauku, tiempo de helada, Basiguasiuku, tiempo de hacer casas. En este sentido, cada tiempo presenta distintas conductas o temperamentos. Unos aparecen laboriosos, otros responsables, algunos precavidos, etc. Así como también hay tiempos errantes, inestables, endebles, irresponsables o simplemente holgazanes, perezosos, hambrientos, enfermizos, etc. Es decir, cada tiempo vive su modo de ser. El término quechua uku, opuesto de kawa, fuera, externo, superficial, es una expresión que acompaña la noción del tiempo o época, que denota al interior de, dentro o adentro de algo. En este entender, uku se refiere a los acontecimientos ocurridos dentro de un periodo que se presenta en un determinado lapso. Dichos tiempos aparecen en las comunidades indistintamente y se apoderan de las circunstancias según cada suceso o momento. El humano vive según el comportamiento de cada uno de estos tiempos. Su encuentro dependerá del cuidado que se debe tener al distinguir su presencia o ausencia. Al buen tiempo generalmente uno puede encontrarlo al salir de la casa en las madrugadas, antes de la salida del sol. Los tiempos malos llegan a la casa junto con el sol y se apoderan de la persona cuando se queda dormida en la cama. El tiempo de hoy ya no es como el tiempo de antes. La visión del poblador campesino se manifiesta en la noción genérica del cambio del tiempo de lo que es hoy y de lo que fue. Esto connota que el tiempo de antes y la situación de entonces fue algo mejor que el tiempo de ahora. Dentro de esta perspectiva, entonces es preciso preguntarnos cómo y cuándo cambia el tiempo. Las siguientes exploraciones responden a estas interrogantes con testimonios y vivencias de los hombres. Los comuneros sienten que el tiempo cambia con el buen tiempo, y luego este cambia con el mal tiempo. Pero este tiempo que pasó volverá en cualquier instante porque ya conoció el camino, lugar y por dónde retornar. El tiempo cambia según cómo fecunda o procrean las entrañas de la madre tierra. Cuando ya es hora del alumbramiento, todo cambia. Naturalmente. El tiempo cambia dependiendo de cómo vivimos los humanos en relación con el tiempo. Porque el tiempo se manifiesta indistintamente. 24. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Dependiendo de cómo se hace la vida a nivel de la comunidad, así como a nivel de cada ailu, de cada persona, de cada año, mes, día. E inclusive en cada instante. Si existieran ciertas desarmonías en la comunidad,
de seguro vendría un mal tiempo trayendo inclusive su justicia, granizadas, inundaciones, ventarrones, enfermedades, pestes, etc., para que rectifiquemos conductas que lastiman la vida armónica. El tiempo cambia según va madurando el Sol y la Luna en su recorrido. Así como debido al caminar de las estrellas de la Vía Láctea, Mayuo, río celestial. El tiempo pasa según el caminar del Sol y la Luna. 2. Según el devenir del tiempo, malos tiempos están llegando ahora. El hombre ve el presente, comparativamente con el tiempo anterior, muchas veces mejor o peor. El tiempo no depende del hombre. Se percibe que los buenos tiempos ya pasaron envejecidos y que pronto volverán renovados y pueden castigarnos por nuestros malos actos en este pacha. El tiempo de ahora sería un nuevo tiempo que está mostrando su agresividad por la agresividad del hombre hacia la naturaleza y hacia el propio tiempo. 3. El tiempo desde la noción de los apes deidades. El alin causei del hombre y la naturaleza en su conjunto, depende directamente del amparo de los seres protectores en nuestras comunidades. Los seres protectores son los que dinamizan el destino del buen o mal tiempo. La misma vida dependerá de este tiempo. El tiempo va guiado directamente por nuestras deidades. Veamos el siguiente testimonio de un apiu, señor doctor Potosí de Bolivia, quien al venir a Andahuaylas dijo en relación al comportamiento del hombre y su secuela en el tiempo. Les estamos mandando un tiempo de mala pasada para estas gentes de esta comunidad. Porque nos han desobedecido y burlado de nosotros. Así también están viviendo entre ellos, odiándose, lastimándose. Ya. Nadie respeta a nadie. Habrá una fuerte sequía y heladas como castigo. Apiu Potosí de Bolivia. Con personal Andahuaylas, diciembre de 2005. La presencia intempestiva de la helada o sequía, fuera de lo normal, lastima la salud colectiva de todos en nuestra comunidad. En este sentido, el castigo, por ende el mal tiempo, no es pertinente. La armonización depende de la forma como el hombre se relaciona y se sintoniza con la colectividad de humanos, deidades y naturaleza. A veces el tiempo se presenta en forma espontánea y local. Hay ratos de sombra y calor. Existen momentos ligeros, como densos. 25. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. El siguiente testimonio ha sido vivenciado, cuando visitamos a la Apiu Huacucuri. Un día de sol sofocante del mes de mayo. Pero, a medida que íbamos avanzando, durante el trayecto, el cielo era cubierto por una densa neblina. Pero solamente por la región próxima a dicho apiu protector de los niños y ganados. Después de algunos días, en una conversación con el mismo apiu, nos comentó lo siguiente. Ya ven, yo mismo les he mandado un buen tiempo para que ustedes suban sin problemas a mi casa. Durante el trayecto el cielo se formó como tapadito con una manta de nubes. Y todos subieron sin cansancio alguno. Ya en la cima, punta del cerro más alto, tampoco sintieron el soplo del viento, sino que todo fue aclimatado acorde al temple de sus cuerpos. Para que no se enfermasen. Apiu Huacucuri, 19 de mayo de 2006. 4. La noción del tiempo viejo y tiempo renovado, los gentiles. De antes y de hoy. En nuestras comunidades siempre se habla de un tiempo que pasó y que está de retorno. Dentro de esta concepción es necesario resaltar la noción de la vida del hombre desde siempre y su relación con el tiempo que pasó. Se dice que antiguamente hubo una generación de hombres que vivieron dentro de una comunidad regida por una serie de patrones de conducta armonizantes. Pero con el pasar del tiempo dichas normas fueron truncadas por otra generación de hombres que establecieron otro tipo de conductas como la codicia, la avaricia, la envidia, el egoísmo, la lujuria y el individualismo. El tiempo hizo que esta humanidad se multiplicara rápidamente llegando a poblar así el mundo entero. No hubo más espacio para vivir. Se dice que
Hasta incluso construían sus viviendas encima de las rocas o arenales, donde llevaban tierras para sembrar sus productos. A medida que el tiempo iba transcurriendo, la vida era un caos. No había alimentos para comer, por lo que hasta entre ellos se comían. Poco a poco iban dejando de lado a Dios incluso eran tan poderosos que hasta lo querían igualar. De todo eso, un día, Dios se molestó y de tanto soportar les castigó cruelmente, mandando lluvia de fuego que hizo que solo murieran a nivel material, porque espiritualmente estaban vivos y procreándose. A estos hombres se les llama gentiles o abuelos, quienes hoy viven en las cavernas. Esta concepción está impregnada en la memoria colectiva de nuestros pueblos. Los yachacos sabios sostienen este criterio y afirman que también nosotros estamos viviendo actualmente dichos tiempos, por lo que en algún momento llegaremos a vivir como han vivido antes. Poblaremos la tierra desmesuradamente. No habrá espacio para vivir. Cada vez habrá poca. 26. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Producción de alimentos, inclusive llegaremos a ser antropófagos. Ahora estamos en proceso de desconocimiento y desobediencia a Dios, estamos dejando de lado a Dios. Por ello, también en algún momento Él nos castigará, enviándonos la lluvia de fuego, por la que todos moriremos, pero solo materialmente. Espiritualmente llegaremos a ser también gentiles o abuelos, que seguiremos haciendo daño a las nuevas generaciones que pronto llegarán con otro nuevo tiempo recreado. 27. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. 3. El calendario agrofestivo Guatemuyui en comunidades andinas. Apuntes. Grimaldo Rengifo Vázquez. Pratec. Bamanguasí. Abril, 2006. Cuando hablamos de calendario agrofestivo en las comunidades andinas y amazónicas nos referimos, de manera genérica, a eventos tempoespaciales del Pacha, microcosmos local, entrelazados y marcados por el caminar cíclico Muyui, del sol en un lapso conocido como año en castellano, Guate en quechua, o Mara en aymara. Cada año, Mara o Guate, asocia, vincula e integra una diversidad de acontecimientos climáticos, agrícolas, ganaderos, astronómicos, festivos, rituales y organizativos que se manifiestan en una secuencia de sucesos eslabonados. Usualmente cada guate o una división de ella manifiesta una organicidad particular liderada por un astro seguido del nombre de la actividad a que se refiere, como por ejemplo cuando se dice Quiletarpui o lunación en que se hacen las siembras. Sucede también que cada momento es calificado por la palabra genérica tiempo seguido de un acontecer climático, como por ejemplo cuando se dice tiempo de lluvias, o pare y tiempo. En otros casos la circunstancia es nominada por el cultivo que predomina, como por ejemplo cuando se dice tiempo de granos, solo para citar un ejemplo. Ninguna de estas nominaciones excluye a las otras, sino que se pueden yuxtaponer para nombrar los atributos de un acontecimiento. No es el tiempo, en rigor, lo que se divide como es usual en los calendarios, ni siquiera se puede hablar de división tajante en las secuencias del Muyui. Guate. Lo que se percibe y siente son acontecimientos prolongados o reducidos, en que entre una secuencia y otra la sensación de salida de un acontecer y la entrada a otro es tenue, imprevista y hasta inesperada. Esto es lo que sucede cuando se pasa de Luciayuku o tiempo seco ayacuchano, al Pareyuku o tiempo de lluvias. Lo que separa y al mismo tiempo junta a los acontecimientos son actividades agrofestivas y rituales que a la manera de nudos o eslabones marcan el fin y el inicio de los aconteceres. El calendario andino es un tejido chacarero vivo constituido por ayllus, colectividad humana, natural y sagrada que caminan rotando y al que en su recorrido le suceden acontecimientos que son expresión de finas y sutiles conversaciones entre sus integrantes.
La forma en que se presenta un guate o una circunstancia de ella depende de este diálogo. En la vivencia comunera no existe persona más emotiva que él. Tiempo, puede ser caprichoso, violento, amable, iracundo, de conducta. 28. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Inaudita, y está mirando de continuo la conducta de la comunidad humana. Su genio depende de esta relación. De allí que los humanos tienen una infinita gama de saberes, señas y secretos para conversar y sintonizarse con el tiempo. Lo que suceda en la vida chacarera dependerá de la sintonía lograda entre humanos, naturaleza y deidades. Al parecer en quechua o aymara no existe una palabra para tiempo, es un préstamo del castellano para adjetivar un evento. Así es común decir, tiempo de siembras, tiempo de viajes, tiempo del maní, tiempos secos, tiempos lluviosos, etc., para nombrar y caracterizar una circunstancia de la vida agrofestiva comunera de duración variada. Esto hace que los campesinos digan, todo tiene su tiempo. Este tiempo campesino no es un ente abstracto separado de actividades concretas, no es un fluir continuo unidireccional como nos advierte Goldschmidt en su prólogo a las enseñanzas de Don Juan, tampoco un tiempo medible y divisible que fluye en una dirección de modo uniforme, continuo e infinito independientemente de los hechos, una suerte de recta infinita. Peña Cabrera, A. 1985, 156, que ordena de modo regular, progresivo y cronogramado, las actividades de personas e instituciones en lo que se ha venido a llamar la vida moderna. El tiempo comunero es una vivencia constituida por un conjunto de sucesos de duración variada que se manifiestan en un lugar, y que se recrean cada año. La duración la marca la situación vivenciada, se trata de un tiempo encarnado vivido cíclicamente a la manera quechua de un muyuí, que gira, rota, da vueltas y regresa, y en cada movimiento cíclico el giro que da el pacha está liderado por un cultivo, un astro, o un evento climático. El tiempo y el lugar están fuertemente ligados, son uno y lo mismo. Como señala Eduardo Grillo. La noción de tiempo no está separada del espacio, el pacha es el microcosmos que integra el todo, esto condiciona una recreación y renovación permanente, esta recreación permanente tiene lugar en los ritos, Grillo, 1993, 15. En la modernidad el tiempo se ha separado de cualquier circunstancia, y fluye de modo independiente a los hechos a los que sin embargo influye. Los hechos están controlados por el tiempo, un fluir lineal e irreversible, una sucesión continuada de momentos dividida en segmentos horarios orientados por el desarrollo y el progreso en el que el futuro se entiende como diferente y más perfecto respecto del pasado. Cualquier actividad donde se recrea un rito que conmemora una relación antigua entre humanos y naturaleza es apreciada. 29. Pratec. Proyecto andino de tecnologías campesinas. Como estancamiento, conservadurismo, atraso, como regreso a una situación pasada, un tiempo cíclico en que el retorno es incesante. El tiempo del que hablan los campesinos, cuando dicen por ejemplo, es tiempo de granos expresa una sucesión de vivencias asociadas a la predominancia de cierto tipo de cultivos, y este tiempo se compone de diversidad de escenas, vividas por humanos, naturaleza y deidades, vinculadas a la siembra, cultivo, y consumo de granos. No está separado de la vida ni es un concepto antropocéntrico. Así como se habla de tiempo de granos, también se dice, tiempo de lluvias. Tiempo de aporcar, de cosechar, tiempo de tubérculos, manche y tiempo. Tiempos difíciles, tiempo de hacer casas, de pescar, etc. como indicando que todo tiene su época y momento, circunstancias concatenadas entre sí. Se trata de acontecimientos saturados de actividades diferentes que tienen duración variable. En la comunidad de Huito, Pitumarca, Cusco, en la época
seca correspondiente al solsticio de junio, se realiza el desoje de maíz, se hace el escarbe de la papa con el nombramiento de autoridades chacareras, como el Collana y los Cañaris, y se procede a la elaboración del chuño. La canción que corresponde a esa fecha es el Halchay, se hacen fogatas o cunucuy para calentar al sol, y se realizan fiestas a San Juan, San Pedro y San Pablo, así como peregrinaciones al Señor de Coilurriti en el mismo momento que se hacen observaciones sobre el brillo y la posición del Suchu o Pléyades. En una circunstancia así, el comunero no trabaja dependiendo de la hora, sino hace lo que se requiere en el momento indicado. Van Kessel, 1992. Esta manera de vivir el tiempo, la vida, está impregnada de acontecimientos que se suceden en el caminar cíclico del Pacha o microcosmos local. En este recorrido el presente contiene al pasado, en el ahora está el antes y el después. Como dice Eduardo Grillo, en la semilla está la planta que luego se cosechará y en la cosecha está la semilla próxima. La semilla se recrea y se renueva en la cosecha, y la cosecha se recrea, se renueva, en la semilla. El antes y el después se confunden en el ahora ritual, en el ahora festivo, de las siembras y las cosechas. Grillo, 1993, 16. El Pacha o mundo en que vivimos es vivo y camina, purinchico, errante. Carrillo, Itial 2002, 189, con su experiencia, y en este transitar atraviesa por diversidad de escenarios, estaciones, lugares, en un guateo año marcado por el camino del sol, de las estrellas, de la luna. El Pacha es una persona que tiene un caminar que va cambiando conforme transcurre su camino liderado por el sol que también cambia. Cada cambio da lugar a una estación particular. 30. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Y así puede tener la forma de tiempo seco o de tiempo lluvioso. Estos cambios son irregulares en su aparición, su duración, y el lugar donde se manifiestan, y no son semejantes entre un guate y otro. Cada guate tiene una personalidad particular, lo mismo que el tránsito de la estación lluviosa a la cálida en un guate es diferente al que lo precede. Parecería que la vivencia del Pacha es que al hacer muyui, al mismo tiempo camina por escenarios imprevistos, como si la persona tiempo al hacer muyui se trasladase a estaciones inadvertidas e inesperadas. Las modificaciones en la chacra, por ejemplo, siembra de variedades diferentes de papa en 2 años consecutivos obedecen a estas diferencias y pueden ser imprevistas porque están fuertemente asociadas a los ciclos climáticos que son muy cambiantes. En este sentido, el tiempo campesino sigue también la ciclicidad irregular y por ratos el misterioso camino del clima. De allí que la planificación tenga poco sentido, pues la naturaleza de la actividad requiere de una actitud flexible y abierta al constante reajuste. Camino, Itial, 1985, 190. El cultivo de la diversidad agrícola supone que las familias campesinas están cultivando simultáneamente varios cultivos. Cada cultivo tiene su tiempo, compuesto de situaciones eslabonadas entre sí, como una sucesión seriada y cíclica de aconteceres: preparación del terreno, siembra, aporque, recultivo, cosecha, almacenamiento, etc. Estas actividades están a su vez eslabonadas simultáneamente con sucesiones seriadas de otros cultivos. Es decir, que varios ciclos agrícolas suceden al mismo tiempo: el de la papa, el de la oca, el de la masua, el del trigo, el del maíz, el de las habas, etc. Si agregamos a ello el pastoreo, el tejido, la recolección y las migraciones, la diversidad de actividades contemporáneas es tan alta que requiere un alto grado de coordinación por parte de la comunidad humana. El tiempo es vivenciado en términos de una conversación cuidadosa entre humanos, deidades y naturaleza en un lugar específico. Cada ciclo agrícola,
que tiene además su duración o vida propia, requiere una crianza particular que debe estar enlazada con la de otros ciclos. La capacidad de criar esta multiplicidad implica la solidaridad criadora del Ayllu. Pues esta no puede ser realizada a satisfacción por un solo campesino, por más hábil y trabajador que fuese. Una organicidad particular y elaborada se impone. En Andahuaylas, por ejemplo, cuando se está en la época de marcación de ganado, en similar circunstancia se realiza la preparación de terrenos para la siembra temprana, la recolección de plantas silvestres, y se celebran las fiestas de Cuaresma y Pascua, PBH, 2002. Las actividades de crianza no son solo de un cultivo sino que afectan al complejo de cultivos. De allí que el Aini sea consustancial a la agricultura ritual del Ayllu. 31. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Estos ciclos diversos y simultáneos, coordinados cotidianamente tienen sus enlaces y puntos de encuentro en eventos astronómicos y festividades rituales de carácter agrocéntrico que marcan la finalización de algunos ciclos, al tiempo que anuncian el comienzo de otros que forman parte del tejido cíclico del Guatemuyui, transcurrir del tiempo cíclico durante un año. Arratia, 2001, 74. Valladolid indica para la comunidad de Casancay que, con respecto al calendario religioso en la comunidad de Casancay, se observa que las fechas de sus fiestas rituales de origen andino, todos los santos o Día de los Difuntos en noviembre, carnavales en febrero, y Fiesta de las Cruces en mayo, coinciden con la salida, culminación y puesta de la constelación chacarera de la Chacata o Cruz Andina. La fiesta de la patrona de la comunidad, Mamacha del Carmen y la fiesta de Santa Rosa se realizan en el periodo de descanso de la Pachamama, en el mes de agosto y julio respectivamente, mes donde se hacen los pagos a los Taitahuamán y Soapes, Valladolid, J. S. F. 13. La fiesta y el rito enlazan, celebran y comprometen la reanudación recreada de la vida. De allí que Arratia y Sánchez digan: el tiempo en las comunidades campesinas andinas es una noción más cualitativa que cuantitativa. Cada unidad de tiempo, cada bloque es indivisible y en justaposición con el otro. Unidades de tiempo no son exclusivamente unidades de medición, sino son unidades de ritmo e intensidad. Una jornada es una faena agrícola que puede durar 8 o 16 horas, dependiendo de muchos aspectos. Arratia y Sánchez, 1998, 13. Es común escuchar que existen tiempos prolongados asociados al eslabonamiento de varios guates. Guate en quechua significa año o ciclo, pero también amarrar, eslabonar, anudar, o mares, año en aymara. Son guates o mares de duración diferente que solicitan una actitud flexible del humano. Pues las actividades se contraen o dilatan en sintonía con el ciclo agroclimático. Existen mares de granos, como también de tubérculos, de los parientes silvestres, periodos largos de sequías, de inundaciones, etc. Estos mares agrupan varios ciclos agropecuarios anuales constituyendo multimaras, liderados por un cultivo que ejerce la autoridad en el largo plazo. Veamos un ejemplo de la autoridad de los cultivos, pero en ciclos más cortos. El relato de don Mauricio Álvarez, de Paucartambo, Cusco, recogido por Luis Pérez Vaca, del CESA, Centro de Servicios Agropecuarios, es ilustrativo. La planta de nabo es una madre que nos cría durante los meses de carencia, cuando no hay cosechas en el Hatumpocoy, época de lluvias. 32. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Intensas. Junto con el aracpapa, papa semicultivada, son los únicos que mantienen y satisfacen el hambre de los hombres. Durante la fiesta de la Virgen Purificación, que es el 2 de febrero, una virgen vestida de amarillo que es la mamacha nabo o yuyu se retira bailando y cantando una canción muy triste, diciéndoles a los otros cultivos que su misión
está ya cumplida, que ya salvó el hambre de todos los hombres del Ailú. Que ahora les toca a ellos cuidar a esos Karawixas, estómago pelado. Con poca comida. Por eso a partir de este día el nabo empieza a desaparecer y pierde su sabor y gusto, porque ya existen otros productos que nos alimentarán. Con las primeras cosechas tenemos comida nueva. Cuando ya está cerca la fiesta de carnavales todos hacen el chaco. Recolección, de todos los productos nuevos de la chacra, con fiesta le hacemos, besando a los nuevos frutos, con cariño agradecemos a la Pachamama por la micuna, comida, que nos brinda. Pérez Vaca, L. 1994, 66. Cada ciclo tiene un cultivo de cargo que es la autoridad durante un periodo. Pero también puede no necesariamente ser un cultivo. En Conima, Punou. Cuando deja el cargo la papa, el liderazgo lo puede tener la cebada o el ispi. Pececillo del lago Titicaca. Los ciclos de largo plazo contienen ciclos de duración variable que se eslabonan entre sí. El ciclo de siembras y cosechas. En la Amazonía, por ejemplo, está vinculado al tiempo de regeneración de la purma o bosque secundario que es muy variable y puede durar hasta 20 años, lapso que es continuado por un periodo chacarero. La crianza chacarera sigue la consideración de estos tiempos. Desde la perspectiva campesina, si es año de tubérculos, ese año habrá un alto grado de diversidad en tubérculos, lo mismo si es época de granos. No existe un tiempo promedio para toda la diversidad. La crianza se expresa en turnos, sí. En un año le toca a las papas, el siguiente puede ser el de los granos. Pero, cualquiera fuese el turno, la crianza siempre es de la diversidad, y exige del criador y del Ailú un esfuerzo y dedicación a su conservación. La ciclicidad podría asociarse a un eterno retorno, a un volver incesante sobre lo mismo cada ciclo, y como consecuencia de ello, y al decir de Eliade, a la abolición del tiempo por la imitación en el rito de los arquetipos y la repetición de los gestos paradigmáticos, Eliade, 1992, 40. De este modo el rito a la Pachamama en la siembra cancela el tiempo anterior para anunciar la repetición del próximo ciclo chacarero. En esta perspectiva se habla de tiempo circular primitivo, en oposición al tiempo lineal moderno. Eliade habla de que las sociedades tradicionales cancelan la historia, porque cada año anulan el tiempo en un rito que conmemora un arquetipo, para 33. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Comenzar nuevamente un ciclo. En la agricultura andino-amazónica las actividades se recrean, no se repiten. Para los campesinos andinos no existe un destino inexorable, una vida marcada por la evolución hacia formas nuevas y superiores de vida. Difícilmente alguien puede decir, así sucederá. La orientación de la vida no sigue caminos rígidos. Recrear es volver a lo de siempre, pero de modo renovado. La vivencia andina sugiere que el Pacha camina y que los caminos son diversos y cambiantes a lo largo de los ciclos. Sean estos de un año o ciclos de largo plazo. No se vivencia un retorno hacia lo mismo, pues aunque se sabe que las lluvias volverán, se desconoce el momento, lugar e intensidad de su nueva presencia. Esto marca una diferencia con el concepto de tiempo circular, pero también con el tiempo evolutivo lineal, asociado al progreso. Las personas, sean estas humanas, naturales o sagradas, caminan y elaboran sus propios compases que se traducen en acontecimientos rítmicos asociados a la realización de actividades. En estos acontecimientos, las semillas o cualquier forma de vida pueden cambiar y hasta aparecer nuevas variedades que no brotan inexorablemente todos los ciclos ni lo hacen de igual manera, sino que depende de las actividades criadoras de las familias campesinas. Los guates, en este sentido, siempre son novedosos y regeneradores de vida. Usualmente en la planificación de los proyectos educativos los objetivos se determinan de antemano,
y esta priorización no siempre coincide con los ciclos campesinos. Conseguir objetivos pedagógicos en el aula implica ordenar el cambio mental de la niñez en un espacio-tiempo lineal, medible y manejable. La planificación se impone de modo que la secuencia pedagógica próxima de la vida sea más promisoria y desarrollada que la del presente. La educación moderna es inherente al diseño de la vida. Planificar es anticipar, programar y manejar las circunstancias futuras según objetivos y fines diseñados por el docente en un tiempo que recorre una línea sucesiva marcada por el progreso. El tiempo progresivo organiza los acontecimientos. Si se requieren nuevas metas, se organiza el trabajo de modo que lo pronosticado suceda, para lo cual un diagnóstico de carencias se impone. Bibliografía. Arratia, M. 2001. Guatemuyui, Ciclos de vida en culturas agrocéntricas y tiempos de la escuela. UNESCO. Cochabamba, Bolivia. Arratia, M. y Sánchez. 1998. L. Riego campesino y género, una aproximación conceptual. Serie Desarrollo de enfoques. Programa Nacional de Riego. Cooperación Técnica Alemana, GTZ, diagonal Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Cochabamba. 34. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Peña Cabrera, A. 1985. El tiempo en la antigüedad y en la época moderna. Manuscrito. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Camino Itial. 1985. Flexibilidad calendárica en la agricultura tradicional de las vertientes orientales de los Andes. En Tecnología en el mundo andino. Tomo primero. Universidad Nacional Autónoma de México. México. Carrillo, P.I.T. Al. 2002. La enfermedad nos agarra por falta de respeto. Caminamos en horas que no se debe caminar. En Salud y Diversidad en la Chacra Andina. Pratec, Lima. Eliade, Mircea. 1992. El mito del eterno retorno. Alianza Diagonal MC. Madrid. Goldschmidt, W. 1974. Prólogo a Castaneda, C. Las enseñanzas de Don Juan. FCE. México. Grillo, E. 1993. La cosmovisión andina de siempre y la cosmología occidental moderna. En Desarrollo o Descolonización en los Andes. Pratec. Lima. PBH. Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural de Andahuaylas, Chincheros, Sucre y La Mar. 2002. El tiempo y calendario en nuestros Andes. Andahuaylas. Pérez Vaca, Luis. 1996. Crianza de la papa en la localidad de Paucartambo. Cesa. Cosco. Valladolid, J. 2006. Agricultura campesina andina, crianza de la biodiversidad en la chacra. Separata del Diplomado en Educación Intercultural y Desarrollo Sustentable. Andahuaylillas, 29 de julio de 2013. Agosto. Pratec. 17. pp. Valladolid, J. 1993. Las plantas en la cultura andina y en Occidente moderno. En Desarrollo o Descolonización en los Andes. Pratec. Lima. Van Kessel, J. y Condori, D. 1992. Criar la vida, trabajo y tecnología en el mundo andino. Vivarium. Santiago de Chile. 35. Pratec. Proyecto andino de tecnologías campesinas. 4. En tiempo de lluvia y de cosecha faltan mucho los niños a la escuela. Desencuentros del calendario escolar y los ciclos de vida de comunidades campesinas andinas agrocéntricas. Marina Arratia J. Introducción. Este artículo es un resumen del estudio sobre los desencuentros del calendario escolar en el distrito indígena de Racaipampa, Cochabamba, Bolivia. Trata
demostrar la necesidad de comprensión y acercamiento al particular modo de vida y cosmovisión de las comunidades campesinas andinas, donde la concepción de tiempo y espacio es distinta al de la planificación institucional. En las culturas agrocéntricas, el acontecer de los ciclos de regeneración de vida está basado en una fuerte simbiosis entre hombre y naturaleza. Por tanto, la chakra es el centro que armoniza los ciclos de regeneración de la vida. Sin embargo, desde la concepción de la planificación educativa, el intento de adecuar el calendario agrícola al calendario escolar se centra en una visión monocultural del tiempo. El calendario agrícola, visto como una secuencia lineal de faenas concentradas en las épocas de siembra y cosecha, queda insuficiente para adecuar las épocas de funcionamiento de la escuela al ritmo y modo de vida de las comunidades campesinas. 1. Algunas aproximaciones conceptuales. 1.1 La diferencia conceptual entre producción y regeneración de la vida. Regeneración y producción son dos conceptos opuestos. La actividad agrícola no se constriñe solo a la producción, incluye en cada momento la regeneración del conjunto de condiciones para la continuidad de la vida. La continuidad de la vida es un acto que compromete a todos los seres que habitan el cosmos. Sin exclusión alguna, comunidad humana y naturaleza. Así, las nociones de calendario agrícola, tiempo, trabajo, fiesta y otros, tienen una lógica y un significado en el mundo de la producción y otro muy diferente en un mundo de regeneración de la vida. En la cultura occidental moderna, la actitud instrumental de la razón hacia la naturaleza y el cuerpo fue un elemento crucial en el uso instrumental del trabajo y de los recursos naturales para la producción incrementada. Afel 1995. 36. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. 225. Así, el proceso de modernización que tuvo lugar en Occidente, separó a la industria de la agricultura ritual. El modo de producir en la fábrica está basado en una organización y división del trabajo, la fragmentación del trabajo en partes, cuyo resultado o producto es la suma de dichas partes. Asimismo, el surgimiento de la fábrica divide los ámbitos productivo y reproductivo. El desdoblamiento que ha sufrido la noción generar hacia producir y reproducir está relacionado con el particular desarrollo de la sociedad industrial. Afel 1995, 242. Esto a su vez provocó la separación de trabajo y vida. Trabajo y tiempo libre. Las comunidades campesinas andinas y pueblos originarios de Bolivia no han seguido este proceso, por tanto se diferencian de las sociedades industrializadas de Occidente. La noción de trabajo es una abstracción en el mundo andino, pues el hacer chacra y el pastoreo son actos de crianza. El trabajo es una forma de integración del cosmos, por eso es un acto ritual y festivo. Van Kessel, 1992. 1.2 La noción de tiempo y espacio en la cultura andina. En las comunidades campesinas andinas, las nociones del tiempo y espacio están juntas y el transcurrir de la vida es cíclico. La integración de los diferentes ciclos de regeneración de la vida en torno a la chakra, en sentido amplio, es el Guatemuyui, que traducido al castellano sería el transcurrir del año en forma cíclica, donde todo vuelve. Los campesinos suelen decir las lluvias ya se han ido, las heladas volverán. Así, la noción del tiempo en las faenas agrícolas y pecuarias es flexible, se amplía o contrae de acuerdo al acontecer del ciclo agrícola o de los ciclos climáticos. No se trabaja dependiendo de la hora, se hace lo que se requiere. En el momento, Van Kessel, 1992. No hay la idea fragmentada del tiempo, sino de actividades globales, la siembra, la cosecha, la fiesta, etc. El tiempo en estas culturas agrocéntricas es una noción más cualitativa que cuantitativa. Cada unidad de tiempo, cada bloque es indivisible y está en
Justaposición con otro. Unidades de tiempo no son exclusivamente unidades de medición, sino son unidades de ritmo e intensidad, donde las alternaciones de diferentes elementos hacen periódicamente a la misma cosa. La duración de una jornada en una faena agrícola puede durar 8 o 16 horas, dependiendo de muchos aspectos. Arratia y Sánchez, 1995, 13. En este modo de concebir la vida todo tiene su importancia o un momento privilegiado. Así como la siembra de papa o el pastoreo de animales tiene su circunstancia, la fiesta también tiene su momento e importancia. Por ejemplo. 37. Pratec. Proyecto andino de tecnologías campesinas. En algunos lugares hay diferentes músicas e instrumentos musicales para cada momento del ciclo agrícola. 1.3 El ciclo agrícola como el centro que organiza otros ciclos de vida. El ciclo agrícola se divide en dos grandes épocas, época seca, chaquitiempo, y época lluviosa, pareitiempo. Las actividades agrícolas se organizan principalmente en base a la ocurrencia de las lluvias, ya que gran parte de la agricultura en la zona andina es a secano. De igual forma, la vida de las personas está en estrecha relación con el acontecer del clima y la ocurrencia de lluvias. La chacra organiza la vida de las familias alrededor de los ciclos de vida de las plantas, la siembra, el crecimiento y la cosecha de los cultivos. Debido a la gran diversidad agroecológica y variabilidad climática, el acontecer del ciclo agrícola puede variar de año en año, de una zona a otra, por tanto, no se puede decir con exactitud fechas o épocas de siembra definidas. La predicción climática es determinante para el inicio de las actividades agrícolas. Los indicadores climáticos determinan en cierto modo los momentos, las épocas y los cultivos que se sembrarán. Las plantas silvestres con su floración temprana o tardía antes del periodo de siembra indican cómo va a ser el año. Cuándo sembrar, qué cultivos y en qué parcelas. La observación de las estrellas y las constelaciones también indican cómo va a ser la ocurrencia de las lluvias. El frío, el granizo, las heladas, etc. La cosecha y la siembra contienen otros ciclos menores como parte del ciclo agrícola. El ciclo de la cosecha puede adelantarse o atrasarse en el tiempo, si el acontecer del clima acompañó favorablemente a los cultivos. El tiempo que dura la cosecha está también definido por la cantidad y diversidad de parcelas y cultivos realizados. La cosecha es un proceso paulatino que eslabona simultáneamente las cosechas de los diferentes cultivos. El ciclo pecuario está en estrecha relación con el ciclo agrícola. Los momentos de empadre, parición o esquila están en relación con el acontecer del ciclo agrícola. Por ejemplo, la disponibilidad de forraje está asociada con la época de mayor fertilidad de ganado. En los valles de Cochabamba se pudo ver que la distribución de parcelas y cultivos está en función a la cantidad de ganado, ya que de alguna manera se requiere asegurar el forraje. La crianza pecuaria tiene también estrecha relación con el comportamiento de la naturaleza, de los astros, especialmente de la luna. Por ejemplo, durante el ciclo agrícola hay momentos para hacer la esquila, el hilado, el teñido de la lana. De igual forma, el ciclo festivo está relacionado con el ciclo agrícola. Las fiestas son importantes referentes de tiempo para el inicio y conclusión de las 38. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Faenas agrícolas. Los campesinos dicen, para todos los santos florecerá la papa, en carnaval habrá choclos 1. Como señalamos, los campesinos observan las fases de la luna para esquilar, o teñir la lana o instalar el telar, etc. La confección de prendas de vestir, el tejido de cobijas, eguayos, ponchos, costales para guardar o transportar alimentos, se realiza en épocas bajas del ciclo agrícola y en armonía con el comportamiento de la naturaleza.
En las comunidades campesinas andinas, la migración es una práctica de siempre. Las épocas, tiempo y lugares de migración son también determinados por el acontecer del ciclo agrícola. En años lluviosos hay menos migración que en años secos. La escasez de producción de maíz hace que la población migre a otras zonas a trabajar en faenas agrícolas a cambio de este producto. Asimismo, el control de distintos pisos ecológicos hace que las familias migren temporalmente a realizar labores agrícolas a dichas zonas. Asimismo, en la vida de las personas existen momentos importantes, tales como el nacimiento, el bautismo, el corte de pelo, chkucharutuku, los saberes, los consejos y las vivencias iniciales, la escuela, el servicio militar, la migración, el matrimonio, los cargos en la comunidad y la muerte. Cada uno de estos actos tiene su momento en el ciclo de vida de las personas. Estos momentos están también en armonía con los otros ciclos regenerativos de la vida. 2. El Guatemuyuy en el distrito indígena de Racaipampa. 2.1 Diversidad agroecológica en el área de influencia de los núcleos escolares. El distrito indígena de Racaipampa se ubica en los valles mesotérmicos y cabecera de valles en la provincia Misque del departamento de Cochabamba. En todo el distrito, se ha logrado identificar los siguientes pisos ecológicos, en relación al perfil altitudinal que abarca desde los 1670 msnm como punto más bajo a orillas del río Caine, hasta los 3.448 msnm. Los ecosistemas o pisos agroecológicos identificados son, Monte Seco Espinoso en ladera, QNI. Jolpa, 2,200-2.500 msnm, laderas en cabecera de montes, templado. Jolpas, 2.500-2.700, y pampas de altura, 2.700-3400, Ibid. Senda, Iti. Al, 1999. El área territorial que cubren las 5 subcentrales existentes en el distrito indígena de Racaipampa abarca uno o más de los ecosistemas mencionados. Pero, un notas de campo, estudio sobre necesidades del bachillerato pedagógico, realizado en Racaipampa 1999. 39. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Además, las familias campesinas acceden a tierras en otras comunidades, ubicadas en otros pisos agroecológicos. En consecuencia, la lógica de producción agrícola y pecuaria de esta zona está enmarcada en una gran plasticidad del territorio, senda, Ibid. La diversidad y características del paisaje moldean diferentes formas y momentos de hacer agricultura y pastoreo de animales, basados en un sistema complicado de relacionamiento entre hombre y naturaleza y en una sintonización permanente con esa diversidad. Así, las familias de los niños que asisten a una unidad educativa en el ámbito o jurisdicción de determinado núcleo escolar, hacen agricultura y pastoreo en diferentes comunidades y diagonal o pisos agroecológicos. Esto es determinado a su vez por las formas de acceso 2. Y el uso de la tierra basadas en una gran diversidad de relaciones de reciprocidad 3. 2.2 El ciclo climático, el tiempo nos va diciendo qué hacer. Los campesinos de Racaipampa dicen que para hacer chacra es importante saber conversar con toda la gama de variabilidad del clima para adelantar o atrasar las siembras. La variabilidad no se presenta solo en un año, sino entre años, meses, semanas y días, por eso cada ciclo agrícola es particular. Pero, además las señas son para todos los actos de la vida, por ejemplo, las fases de la luna anuncian el nacimiento de los niños y de las crías del ganado. En el modo de vivir de los campesinos de Racaipampa, el clima es una persona con quien se conversa permanentemente. La conversación con el clima es por medio de los indicadores que se manifiestan en los astros, luna, sol, estrellas, en las plantas, los animales, las nubes, el agua y los cerros. La
Ocurrencia de lluvias es un factor determinante que moldea el ciclo agrícola. Indica cuándo, dónde y qué sembrar. Algunas señas indican ciertas actividades agrícolas a realizar, por ejemplo, las ocurrencias de vientos secos son aptas para la trilla y el venteado del trigo. Los campesinos antes de realizar esta tarea se fijan un día antes de la puesta del sol, cuando en el horizonte aparecen nubes en forma de estratos de color rojo. Naranja, esto quiere decir que habrá vientos secos. Debido a que gran parte de la agricultura en la zona es a secano, la forma como se organiza la vida de las personas está en estrecha relación con el comportamiento de la naturaleza. Los años secos o lluviosos, las lluvias adelantadas o atrasadas. 2. Herencia, matrimonio, etc. 3. Compañía, préstamo, AINI, al partido, etc. 40. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. La presencia de heladas o de sequías son determinantes. La intensidad de trabajo puede variar de un día a otro, o puede prolongarse más de lo previsto. Los campesinos dicen, ¿cómo será el año? ¿Cómo estará el tiempo mañana? De acuerdo a eso vamos a hacer tal o cual cosa. 4. En una conversación, un campesino dijo, el tiempo nos va diciendo qué hacer, nosotros no podemos hacer nada solo por nuestra voluntad. 2.3 Hacer chacra, una conversación con diferentes pisos ecológicos de diferentes ciclos agrícolas. Los campesinos de Racaipampa hacen sus chacras en diferentes microclimas. Ladera, pampa y monte. Ellos dicen que cada lugar es bueno para algo. Monteca Sarak Jaipampuni, el monte es el lugar del maíz. A su vez, cada chacra es sembrada en diferente época, de acuerdo al cultivo y la época propicia, determinada por la ocurrencia de lluvias en cada zona. Esto hace que las familias campesinas atiendan diferentes ciclos agrícolas en tiempos y espacios diferentes con el fin de sortear el riesgo climático y regular la intensidad del trabajo. Los principales cultivos en la pampa y las laderas son la papa y el trigo. La siembra de maíz en las pampas es poca, ya que las condiciones climáticas no son aptas para este cultivo. También siembran papaliza, oca, cebada, avena, quinoa, haba, arveja, tarwi y curcubitáceas. Algunos de estos cultivos se siembran en forma asociada, cebada con quinoa. En el monte solo siembran maíz de manera más extensiva. La crianza pecuaria y las épocas de pastoreo están en alternancia con el acontecer de los ciclos agrícolas tanto en las pampas como en los montes. Acceder a diferentes pisos agroecológicos hace que los campesinos organicen su tiempo y el aporte de la mano de obra familiar de manera óptima. Las tareas agrícolas empiezan con el barbecho en la pampa y las laderas. Sigue después la siembra, papa, maíz y luego el trigo, y continúa con la siembra de maíz en el monte. La realización de estas tareas varía en el tiempo, depende de varios factores, la lluvia, la disponibilidad de guano, semilla y mano de obra. Debido a la contingencia climática, no es posible predecir con mucha certeza la duración del ciclo de siembra o cosecha. Por tanto, es difícil también establecer las épocas altas de trabajo en las faenas agrícolas para todas las familias, si bien hay límites marcados por las fiestas como referentes, esto a su vez goza de una gran flexibilidad. 4 Notas de campo, estudios sobre necesidades de bachillerato pedagógico, 1999. 41. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. 2.4 El ciclo de crianza pecuaria. En Racaipampa las familias cuentan con pequeños hatos de ganado, ovinos, bueyes, burros para transportar carga, también crían chanchos, gallinas, etc. La crianza pecuaria también requiere de una sintonización con la naturaleza. Los indicadores climáticos sobre la ocurrencia de lluvias son importantes para prever la disponibilidad de forraje, pastos, las épocas y espacios de pastoreo.
Por ejemplo, en caso de sequía, el pastoreo será en lugares más alejados o determinará una mayor permanencia del ganado en el monte. Esto a su vez implicará una mayor movilización y disponibilidad de tiempo de los miembros de la familia en el pastoreo. En Racaipampa la crianza pecuaria y las épocas de pastoreo están en alternancia con el acontecer de los ciclos agrícolas, tanto en las pampas como en los montes. La intensidad en el cuidado y pastoreo varía en cada zona y tipo de ganado, presentando épocas altas y bajas. 2.5 El ciclo festivo y ritual como un referente importante de tiempo y espacio. El calendario agrícola tiene una estrecha relación con el calendario ritual y de fiestas. Las fiestas son referentes de tiempo importantes para el inicio y la conclusión de las faenas agrícolas. Por ejemplo, un referente para el inicio de las siembras es la fiesta de Todos los Santos. Los campesinos de Racaipampa dicen que la siembra de trigo y maíz debe terminar en la fiesta de San Andrés. Y las cosechas deben terminar hasta la fiesta de Tata Santiago. La siembra de maíz en los montes debe concluir hasta Navidad o una semana después. El carnaval es un referente de las labores culturales durante el desarrollo de los cultivos, jaimada, corada. De igual forma, la crianza pecuaria tiene referentes. En las fiestas, la confección de tejidos es para las fiestas y los migrantes retornan mayormente para determinadas fiestas. En su modo de vida, dicen los racaipampeños, que todas las cosas tienen su momento, pero esto está en constante reacomodación y sintonía con el comportamiento de la naturaleza en los dos grandes tiempos, lluvioso y seco. Y mayapis tiempo yampi alinta bacarin, cualquier cosa solo en su tiempo. Puede escucharse bien. Senda Itial, 1999. Cuando los campesinos se refieren a la realización de faenas agrícolas, toman en cuenta los tiempos transcurridos en las tareas globales, la siembra, la cosecha, la trilla, la cosecha de maíz, etc. Dependiendo de la intensidad de trabajo, las faenas pueden alargarse o acortarse, tomando como parámetro las fiestas que acompañan al ciclo agrícola. Si el referente de la conclusión de 42. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Cosechas es la fiesta de Santiago, unas familias terminan antes, otras para la fiesta indicada y algunas familias, 1 o 2 semanas después. Esta lógica funciona también en tiempos más cortos. Una jornada de trabajo no se mide en horas. Los laguneños dicen que la jornada empieza cuando sale el sol y termina a la puesta. Durante todo el día hay periodos de descanso, donde se hace el picheo 5 cada 3 o 4 horas. La intensidad del trabajo depende del tipo de labor que realizan, la época, el lugar, el cultivo, la cantidad de personas que realizan la faena, etc. Algunos campesinos cuando quieren dar una idea del trabajo y el tiempo dicen, esta chacra está para 2 picheos. No más. 2.6 Ciclo de confección de tejidos. Así como las fiestas, la vestimenta es algo importante y forma parte de los ciclos regenerativos de la vida. La vestimenta es una comunicación con la naturaleza. Los sitios sagrados, los colores de los vestidos tienen sus propios significados, por ejemplo, el vestido típico nuevo y de colores vivos, con un moño pronunciado de lana amarrado en la faja es usado por los jóvenes que buscan pareja. Mientras los adultos casados tienen poco lujo en el vestido y el moño del cinto es pequeño. Las mujeres jóvenes se visten lujosamente con blusas y polleras bordadas y sus tejidos propios de lana hechos a mano. El tejido de chumpis, fajas para la cintura, chuespas, bolsas pequeñas para llevar coca, y la confección de puyus, camas, cobijas para dormir, costales, sacos para transportar papa, cereales y otros, confección y bordado de pantalones, polleras, chaquetas, chalecos, etc., se realiza en épocas bajas del ciclo agrícola.
Los laguneños generalmente preparan sus prendas para usarlas en las fiestas como el Carnaval 6. 2.7 Ciclo de migración. Los viajes temporales fuera de la comunidad se realizan después de las cosechas. Y el retorno es antes de las siembras. Mayormente migran los hombres jóvenes. La salida de la comunidad no es un acto planificado, ya que los campesinos miran primero cómo será la ocurrencia del clima y el año agrícola. Los entrevistados señalaron, depende, si hay lluvias a tiempo, poca gente sale. Cuando hay sequía y los vientos y las heladas no acompañan a los cultivos, la gente se va porque se ve que será un fracaso. 5. Masticar coca. 6 datos extraídos del estudio sobre detección de necesidades del bachillerato pedagógico. 1999. 43. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. 2.8 Los ciclos de vida de las familias y la comunidad. Lo señalado hasta aquí muestra claramente que la vida de los campesinos se moldea de acuerdo al comportamiento de la naturaleza. La programación de actividades está en estrecha relación con el acontecer del clima, ya que no se puede sembrar si no hay lluvias, no se puede trillar si no hay viento, no se puede hacer chuños si no hay heladas o se migra cuando hay sequía. Los matrimonios generalmente se programan para la época de cosecha o pasada la cosecha. El nacimiento de los niños es asociado al momento que se vive en ciclo agrícola. Cuando a los padres de familia se les pregunta, ¿cuántos años tiene su hijo? No saben la fecha de nacimiento, solo dicen Tarpuit imputa nacicurca. Nació el tiempo de siembra. Ellos solo manejan el tiempo mirando las fiestas, la siembra, la cosecha. Profesor L. García, Núcleo de Laguna Grande. La contribución de la mano de obra familiar en las tareas agrícolas y pecuarias es fundamental en la sostenibilidad de la vida. Por tanto, las características particulares de la agricultura andina, la existencia de ciclos agropecuarios paralelos, los regímenes de lluvia irregulares y la diversificación de la agricultura exigen una optimización del uso de la mano de obra familiar y comunal. Desde la percepción de los campesinos de Racaipampa, el conjunto de actividades que deben realizar, sin importar el qué y dónde, es considerado como una tarea colectiva, el RUEI 7, aunque las tareas sean ejecutadas en forma separada o conjunta. Por ejemplo, para la cosecha de granos se requiere hacer el trillado, desgranado, venteado, almacenado. Estas tareas se realizan conjuntamente entre toda la familia. 3 Desencuentros entre los ritmos de la escuela y la crianza de la vida. En Bolivia, uno de los principales problemas que enfrentan las escuelas rurales, en general y Racaipampa en particular, es la inasistencia de los niños a la escuela, sobre todo, en las épocas punta del trabajo agrícola, siembra-cosecha. A raíz de esto se han suscitado muchos desencuentros entre la escuela y la comunidad campesina. En realidad, lo que ocurre es que la forma de funcionamiento de la escuela está enmarcada en una lógica diferente al modo como acontecen los ciclos regenerativos de vida en las culturas agrocéntricas, como es el caso de Racaipampa. 7 Ruey en quechua quiere decir hacer. 44. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. No obstante, los racaipampeños no han rechazado la escuela, sino que han tratado de criarla como un miembro más de la comunidad, de acuerdo a su modo de vida. Por tanto, las fiestas, la feria, la migración de los miembros de la familia, la ocurrencia del clima, las faenas agrícolas en los diferentes pisos ecológicos, el pastoreo, etc., determinan, en cierto modo, la asistencia o no de los niños a la escuela. 3.1 Las actividades de regeneración de la vida se anteponen a la escuela. El modo de vida de los racaipampeños está basado en una lógica de austeridad. Las familias aprovechan al máximo los recursos productivos que tienen cuando es oportuno, pues todos los miembros de la familia realizan
Tareas simultáneas, alternando unos con otros. Por ejemplo, en épocas en que hay bastante pasto y no necesitan movilizarse mucho tras el ganado, las mujeres van a pastear llevando lana para hilar o sus telares para tejer. De igual modo, algunos niños cuando van a la escuela también llevan a su ganado a pastear. En predios cercanos a la escuela, llevan sus deberes escolares al lugar de pastoreo o recogen leña al retornar de la escuela a sus casas. Por tanto, los niños en edad escolar que forman parte de la mano de obra familiar no asisten a la escuela cuando su aporte es requerido. Muchos padres prefieren que a cierta edad sus hijos trabajen en la chacra, en el pastoreo o en otras actividades y dejen de asistir a la escuela, porque eso es prioritario en ese momento. Es decir, hay momentos en que las actividades de regeneración de la vida se anteponen a la escuela. 3.2 El acontecer del clima es determinante en la asistencia de los niños a la escuela. El acontecer del clima es determinante en la asistencia de los niños a la escuela. Un aspecto influyente es la contingencia del clima, que adelanta, atrasa o intensifica labores agrícolas, de manera inesperada. Entonces, los niños faltan a clases cada vez que se intensifica el trabajo en las diferentes tareas. Las temperaturas bajas en la época de invierno y las lluvias también influyen en la asistencia y en el horario de ingreso a la escuela. Un referente para iniciar las tareas del día es el nacimiento del sol. Todas las actividades empiezan cuando el sol empieza a calentar las frías mañanas. Entonces, los niños que deben realizar tareas previas antes de ir a la escuela, lo hacen más tarde. En esta época los niños llegan a la escuela, a veces, 1 o 2 horas más tarde del horario de ingreso. Un docente al respecto dice. 45. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Nosotros ya conocemos bien cómo es la vida aquí, el calendario escolar y los horarios que dispone el Ministerio de Educación casi no se cumplen. Porque los niños no cumplen. Por eso, nosotros tratamos de adecuarnos a ellos. En invierno tocamos la campana un poco más tarde y en época de cosecha, los profesores hacen repaso de las lecciones porque hay muy poco alumnado. 3.3 Todos los días, los niños antes de salir a la escuela deben llevar al ganado al lugar de pastoreo. El pastoreo es una de las principales causas de inasistencia a clases y también de retraso. Las mujeres y niños mayormente se hacen cargo de las ovejas y cabras. Todos los días, los niños antes de salir a la escuela deben sacar a los animales de su corral, a veces, llevarlos al lugar de pastoreo. Otro profesor señala lo siguiente. Mayormente son los niños que pastean ovejas. En muchos casos se faltan. Por ese motivo. Por ejemplo, si la mamá no está o el papá tiene que ir a alguna parte, entonces no hay nadie quien le cuide las ovejas. Obligado. Tiene que quedarse el chico a cuidar las ovejas, a cuidar las vacas. Hemos señalado que el acontecer del ciclo climático tiene una repercusión directa sobre el ciclo agrícola, a su vez esto provoca cambios en la dinámica familiar. La crianza pecuaria tiene el mismo comportamiento, pues todos los cambios climáticos y ciclos agrícolas repercuten sobre los espacios y épocas de pastoreo. Cuando las faenas agrícolas se prolongan en el monte y existe escasez de forraje en la pampa, el ganado se queda más tiempo en el monte. En algunos casos, los niños se quedan en el monte junto al ganado y faltan a la escuela varios días. 3.4 Las niñas vuelven a casa al atardecer y ya no hay tiempo para que aprendan a tejer. La confección de tejidos requiere de mucha dedicación y tiempo. Las madres de familia dicen que es difícil enseñarles a las niñas a tejer en el telar porque casi todo el día se van a la escuela. Sobre todo las niñas que viven lejos. Vuelven a casa al atardecer y ya no hay tiempo para que aprendan a tejer. 8. Esta vocación está desapareciendo en las niñas que asisten a la escuela 9.
8. Según las costumbres, el telar debe recogerse a la puesta del sol. 9. La tesis de maestría de Martín Castillo, Gestión Pedagógica del Tejido Andino, PROEIF. 2000, aborda el tema de las formas de aprendizaje del tejido en la comunidad y cómo la enseñanza de la lectoescritura en la escuela es una causa para el abandono del aprendizaje de las prácticas textiles. 46. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Esto hace ver que la escuela roba tiempo y espacios para la transmisión intergeneracional de saberes locales. 3.5 Los niños participan de todas las fiestas y rituales, por eso faltan a la escuela. Otro aspecto importante que señalar, es que los calendarios escolares son completamente ajenos al calendario festivo de la comunidad. Según los profesores, existen algunos feriados nacionales en que las clases no son interrumpidas, porque los campesinos no los consideran feriados y envían a sus hijos a la escuela como cualquier día hábil. Pero también existen feriados locales o los días de guarda, en los que no se realizan faenas agrícolas y los niños no asisten a la escuela. Una profesora del núcleo, dice al respecto: ellos tienen sus creencias y sus propias fiestas, por ejemplo, en la Semana Santa, que decimos nosotros, el jueves y el viernes, para ellos los dos días son guarda. Jueves no vino nadie, por más que les decíamos, no hay feriado, vamos a pasar clases, pero no, nadie vino. Profesor Núcleo Laguna Grande. El porcentaje de inasistencia de los niños a la escuela es alto por causa de las fiestas locales y la feria. Cuando hay fiestas, mientras los padres festejan, los niños se hacen cargo del ganado, de algunos quehaceres en la casa, del cuidado de los hermanos menores, etc. Lo mismo ocurre el día de la feria, el porcentaje de inasistencia sube considerablemente. Un padre de familia tiene la siguiente opinión: en esas fiestas los niños tienen que faltarse siempre a la fuerza, porque toda la gente viene a la fiesta. Sí, es verdad, hacemos faltar en carnavales, Pascua, San Juan, San Pedro, San Pablo, 2 de agosto, 20 de agosto, todos los santos. La celebración de las fiestas y rituales es fundamental para la recreación de la vida de los racaipampeños. Los niños participan de todas las fiestas y rituales, por eso faltan a la escuela. Pero los docentes y autoridades educativas condenan la actitud de los padres de familia, dicen que una fiesta no puede ser más importante que la educación de sus hijos. 3.6 Los niños desde muy corta edad saben todo lo que ocurre en la comunidad y en su familia. La economía familiar, las emergencias económicas, los ahorros monetarios, las reservas de alimentos, la venta de productos agrícolas o pecuarios, los precios de comercialización, etc., son de pleno conocimiento de los niños. Los niños también acompañan a sus padres a la feria para realizar el trueque y la venta de productos agrícolas. 47. Pratec. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. 3.7 Cuando migran los padres, tienen más labores los niños en edad escolar. Las familias migran temporalmente al monte en la época de cosecha del maíz. Esta época coincide con el descanso pedagógico en la escuela. Sin embargo, en algunos casos, la estadía se prolonga más de lo previsto, por eso muchos niños faltan a clases, a veces, hasta 2 semanas. Asimismo, la migración extracomunal, ya sea temporal o definitiva de los padres de familia, provoca un desequilibrio en el aporte de mano de obra familiar. Cuando migran los padres y diagonal o hijos jóvenes, más labores recaen sobre los niños en edad escolar. Esta es otra causa importante para la inasistencia de los niños a la escuela. Mi papá se ha ido a trabajar a Santa Cruz. Mi mamá hace sembrar con peones, pero cuando no hay plata para pagar a los peones, yo o mi hermano trabajamos con la yunta aunque poder sin poder. A veces mi mamá también trabaja con la yunta. Manaraj Kalpitayuy Chukanki.
Todavía no tienes fuerza, me dice, pero igual trabajo, nos turnamos para no cansarnos. Entrevista a primo, niño de 8 años. La migración influye también en la deserción escolar. A partir de los 13 años. Muchos niños acompañan a sus padres a trabajar en otras comunidades y provincias. Algunos padres opinan que sus hijos solo necesitan saber leer y escribir, que la escuela es una pérdida de tiempo. Entonces ya no les mandan a la escuela, porque ven que es más importante que sus hijos les ayuden en la chacra. Otros niños y jóvenes prefieren migrar solos a buscar trabajo y abandonar la escuela. 3.8 Los niños no solo participan en actividades familiares, también en las faenas comunales. La contribución de la mano de obra de los niños a medida que van teniendo más edad es importante, debido a la cantidad de tareas que deben realizar. En el monte, ayudan a echar semilla de maíz, espantan pájaros, cultivo de maíz. Ayudan a hacer cercos, ayudan en la tipida 10 de maíz, hombres, ayudan a guardar y trasladar la chala, cocinan comida, mujeres, traen leña, hijos mayores, traen agua. En la pampa, ayudan a llevar guano en el barbecho. En la siembra trabajan con yunta, niños, derraman semilla de papa y maíz. Niñas, echan abono, niñas, en la cosecha, ayudan a cavar papa, a cortar trigo, avena, ayudan a guardar la chala, a escoger y almacenar papa. 10 Corte de maíz. 48. Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Los niños no pueden estar exentos de responsabilidades y no solo participan en las actividades familiares, sino también en las faenas comunales. Los niños que tienen más de 10 años, a veces ayudan a sus padres a cumplir los ainis, a pasar los cargos, también asisten a las reuniones comunales, etc. 3.9 En época de cosecha, los padres piden permiso de la escuela, arguyendo que sus hijos están enfermos. En la lógica de priorización de los campesinos, la escuela ocupa un lugar secundario con relación al conjunto de tareas que son necesarias para la regeneración de la vida y que, en algunos momentos, demandan una respuesta inmediata de los miembros de la familia. En consecuencia, los niños faltan a la escuela, en algunos casos, por temporadas largas, hasta 2 semanas, o llegan atrasados a la escuela. A veces, los mismos padres van a la escuela y piden permiso por una semana, arguyendo que sus hijos están enfermos. 3.10 La escuela debe caminar de acuerdo a nuestro modo de vivir. Cuando se les preguntó a los campesinos de Racaipampa, ¿cómo debería ser la escuela?, un padre de familia respondió, Causaini kuman yine escuela. Purinantien, la escuela debe caminar de acuerdo a nuestro modo de vivir. Esta expresión hace ver que tendría que ser la escuela la que se acomode a la dinámica comunal y no al revés. En el modo de vida de los campesinos todo tiene un momento privilegiado. Si nos ubicamos en esta lógica, la escuela tendría que tener también momentos privilegiados, épocas de mayor concentración e intensidad de las labores escolares y quizá varios descansos pedagógicos y más prolongados. Por ejemplo, las épocas de funcionamiento de la escuela pueden ser planificadas en la lógica del tiempo cíclico y adaptadas al acontecer de los ciclos regenerativos de la vida. Esto consistiría en identificar los momentos privilegiados de cada uno de los ciclos regenerativos y armonizar con los momentos de funcionamiento de la escuela. Para concluir, diremos que lo descrito en este artículo pone en evidencia que el calendario de las instituciones educativas es independiente de los ciclos regenerativos de la vida de las comunidades campesinas andinas. Por tanto, el reclamo de escuelas más amables con el saber local, abarca no solamente la necesidad de una interculturalidad epistemológica sino también el cuestionamiento de un modelo de gestión educativa institucional monocultural.